Buenos días, mi nombre es Nicomedes Rodríguez Gutiérrez, soy juez sustituto adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La comunicación que presento se titula El aborto en el Código Penal, especial consideración al consentimiento de la mujer. En primer lugar, debemos diferenciar el aborto producido por causas naturales del aborto inducido, que será el objeto del presente trabajo. El presente trabajo consta de dos partes. En primer lugar, se hace un estudio del tipo penal y de la evolución que ha sufrido por las diferentes reformas legislativas operadas. Y en segundo lugar, nos centramos en el consentimiento de la mujer. El aborto se puede definir como la expulsión prematura y violentamente provocada del producto de la concepción o su destrucción en el seno de la madre. El aborto queda comprendido en nuestro actual Código Penal en el libro segundo, título segundo, artículos 144 a 146, bajo la rúbrica del aborto. El mismo ha sufrido diferentes reformas legislativas, como la operada por la disposición adicional final 1.1 de la Ley Orgánica 2/2010 de 13 de marzo, que afectó al artículo 145, y la misma norma en su disposición adicional 1.2 que afectó al artículo 145 bis, y otra anteriormente producida por el artículo único 51 de la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre que afectó al artículo 146. La definición originaria del aborto no estuvo exenta de críticas. Tal y como apuntaba Cuerda Arnau, no se reconocía a las mujeres la posibilidad de abortar en condiciones que garantizaran los derechos fundamentales de la misma. Igualmente, a causa de la indefinición del tipo, se producía una inseguridad jurídica para los profesionales sanitarios. Actualmente, el bien jurídico protegido son las conductas contra la vida humana dependiente. En tercer lugar, debemos poner de relieve cuáles son las interpretaciones que se llevan a cabo sobre el interés preponderante entre el feto y la mujer. Inicialmente se defendía la vida dependiente, es decir, la mujer embarazada era o se le consideraba como simple receptáculo de un ser superior. Fue la posición o es la posición que defiende la Iglesia Católica y la adoptada por el legislador español hasta el año 85. En segundo lugar, encontramos los partidarios de que el interés preponderante es el de la mujer embarazada. El feto constituiría, por tanto, una simple prolongación del vientre de la mujer. Estos adoptan lemas como mi vientre me pertenece. Y una tercera postura que parte de la protección jurídico-penal que merece la vida dependiente, pero que tiene en cuenta los intereses de la embarazada, y es la que se articula en la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio y que introdujo el sistema de indicaciones, es decir, la exención de punibilidad en el caso de que el aborto se realizara por razones terapéuticas, éticas o eugenésicas. En el plano internacional encontramos diferentes normas. Por una parte, debemos destacar la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que adoptó en la Asamblea General mediante resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, la resolución que articulaba en su artículo 12 que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las esferas de la atención médica a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médicos, incluidos los que se refieren a la planificación familiar. Además, la Plataforma de Acción Viejim acordó en la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en el año 1995, que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia. En el plano de la Unión Europea encontramos la resolución del Parlamento 2001/2128 del Parlamento Europeo,
sobre salud sexual reproductiva y los derechos asociados, en los que se contiene un conjunto de recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo-sexual, teniendo como base, entre otras consideraciones, las desigualdades que se producen en las mujeres europeas. Pues bien, como consecuencia de toda esta normativa, en el plano internacional se aprueba la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la cual reconoce que mediante referida norma se actualizan las políticas públicas. En concreto, siendo el objeto de la presente comunicación el aborto y siguiendo, por ejemplo, a Muñoz Conde, podemos hacer una nueva definición de conformidad con el profesor, el cual apunta a que en el aborto se centra en la muerte del feto voluntariamente ocasionada, bien en el seno de la embarazada, bien provocando su expulsión prematuramente en condiciones de no viabilidad extrauterina. Por tanto, de conformidad con referida definición, debemos de apuntar en primer lugar al consentimiento de la mujer. El consentimiento de conformidad con la RAE lo podemos definir como la manifestación de voluntad expresa o tácita por la cual un sujeto se vincula jurídicamente. Igualmente debemos prestar especial atención al consentimiento informado, que sería el consentimiento que ha de prestar el enfermo o de resultar imposible sus allegados antes de iniciarse un tratamiento médico o quirúrgico, tras la información que debe transmitirle el médico por las razones y riesgos de dicho tratamiento. En nuestro actual Código Penal encontramos diferentes formas de practicar el aborto. El aborto, en primer lugar, realizada por un tercero. Dentro del aborto realizado por un tercero, a su vez debemos diferenciar si hay consentimiento de la mujer o si no lo hay. En un primer lugar, si no hubiera consentimiento de la mujer, el mismo se tipifica en el artículo 144 del Código Penal. La falta de consentimiento al violentar la voluntad de la mujer embarazada. En este supuesto concreto del artículo 144 resultan indiferentes los medios que se utilizarán. Además, tal y como apunta el profesor Muñoz Conde, resultaría impune la actuación de la mujer si se encontrara enajenada, ya que equivaldría a la falta de consentimiento, o si se atentara contra el consentimiento de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño. En estos supuestos nos encontraríamos incluso con un concurso entre el delito de aborto sin consentimiento y otros tipos penales. Y en segundo lugar encontraríamos el consentimiento, el aborto realizado con el consentimiento de la mujer, tipificados en los artículos 145.1 y 145 bis del Código Penal. En segundo lugar, se establece el aborto realizado por la embarazada de forma dolosa, regulado en el artículo 145, inciso segundo del Código Penal, y el aborto por imprudencia grave, tipificado en el artículo 146 del Código Penal. Nos centraremos ahora en el consentimiento de la mujer, pero para ello diferenciaremos si se es mayor de edad o menor de edad. ¿Cuándo se adquiere la mayoría de edad en nuestro país? De conformidad con el artículo 12 de la Constitución española, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años de edad. Por tanto, ¿qué sucede con las menores de edad? Debemos de acudir a la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que preveía en el artículo 13.4 de referida norma que en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mayores de edad. Pero ¿qué sucedía? Que al menos uno de los representantes legales, ya fuera el padre o fuera la madre, es decir, de las personas con patria potestad o los tutores de las mujeres comprendidas en estas edades de 16 y 17 años, deberían ser informados sobre la decisión de la menor. ¿Cuándo se prescindiría de esta información a los padres? Cuando esta información de la menor o que la menor alegare fundadamente que esto le provocaría un conflicto grave, manifiesto en el peligro
cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Llamas atendía a que dentro del embarazo de las adolescentes se producía un desequilibrio en la condición física, emocional y económica de la joven. Por tanto, apuntaba a que se trataba de un problema social más que médico. Con posterioridad al anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, establecía en su ordinal cuarto de la posición de motivos que la mujer, con independencia de la edad, debe expresar su voluntad en la toma de decisiones que la afecten directamente. Pero el ejercicio libre de la facultad de decidir y consentir requiere de una madurez que no puede ser presumida en el caso de mujeres menores de edad, una capacidad judicialmente complementada. Por ello se establece que si fueren menores entre 16 y 18 años, no emancipadas o mayores de edad sujetas a curatela, se requerirá el consentimiento y asentimiento de los titulares de la patria potestad, tutor o curador, según procediere. Y si fueran menores de 16 años o mayores de edad sujetas a tutela, además de su manifestación de voluntad, se precisaría el consentimiento de sus progenitores, si ejercieran la patria potestad o de su tutor. No obstante, finalmente el inciso cuarto fue suprimido por el apartado cuarto del artículo 1 de la Ley 11/2015 de 21 de septiembre para reforzar la protección de las mujeres de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, se queda condicionada la autorización de los tutores para que las menores puedan abortar. Se trata de la regulación actual. La última, o dentro de las últimas noticias del Gobierno, se apunta a volver al sistema anterior en el que las menores de 16 y 17 años podían abortar sin el permiso paterno. Y en segundo lugar, dentro de esta segunda parte, veremos el consentimiento de la mujer. Se establece en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo los requisitos comunes para realizar el aborto o interrupción voluntaria del embarazo en el sentido de que se practique por un médico especialista o bajo su dirección, en segundo lugar que se lleve a cabo en un centro sanitario público o privado acreditado y en tercer lugar que se realice con el consentimiento expreso o prescrito de la mujer embarazada o en su caso del representante legal de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En el año 2013 y encabezado por el ministro Ruiz Gallardón, se presentó el anteproyecto de ley orgánica para la protección de vida del concebido de los derechos de la mujer embarazada, matizando en el ordinal cuarto de la exposición de motivos la importancia del consentimiento de la mujer, que me parece muy ilustrativo, en el sentido de que ningún aborto podía ser llevado a cabo sin el consentimiento de la mujer. El consentimiento previsto en el párrafo tercero, por tanto, es un elemento esencial a la hora de practicar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles son las causas para poder realizar la interrupción voluntaria del embarazo? Pues las dispuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, el cual se diferencian a petición de la mujer, de conformidad con el artículo 14, y por causas médicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15. El primero de los supuestos, el embarazo podrá interrumpirse dentro del plazo de las 14 primeras semanas de gestación a petición de la embarazada, si se hubiera informado a la misma de los derechos, prestaciones, ayudas públicas de conformidad con los apartados 2 y 4 del artículo 17 y si hubiera transcurrido un plazo de al menos 3 días desde la información que se preceptúa en la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo. Y además en el artículo 15 establece que si concurre alguna de las circunstancias médicas establecidas dentro de los plazos legales establecidos, el apartado A, que no se superen las 22 semanas de gestación, y siempre y cuando exista un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. Y así conste en dictamen emitido con anterioridad a la intervención por el médico o médica especialista
distinto del que practique. Se podrá producir, por tanto, la interrupción voluntaria del embarazo. En conclusión, debo matizar, incidir, que volver a una nueva modificación legislativa, atendiendo al color político del gobierno de turno, nos causa una gran inseguridad jurídica. No se puede estar legislando continuamente, cambiando el criterio, cuando el derecho penal atiende precisamente al carácter de última ratio. Por tanto, consideramos conveniente que se haga un estudio a los efectos de determinar esa incidencia que pudiera tener en las menores el aborto, para que por científicos se aconseje cuál sería la posición correcta a los efectos de poder determinar una u otra posición. Lo que sí es cierto es que nos consideramos reacios a continuas modificaciones legislativas atendiendo a los colores políticos. Muchas gracias.